Cumplir la ley antilavado solía ser abrumador. Con Prevenet, la ley se entiende, se automatiza y se cumple. Más de 9 años impulsando el cumplimiento en México. Ahora con inteligencia artificial para detectar, analizar y alertar. Reduce riesgos, cumple con confianza en menos tiempo. Una plataforma intuitiva hecha para ti, donde el cumplimiento fluye con naturalidad. Te acompañamos en cada paso. Y cuando necesitas ayuda, siempre hay alguien para ti. Tu información siempre segura, resguardada en la nube con total confidencialidad. Con Prevenet, cumplir con la ley ahora es más fácil que nunca. En Prevenet, los clientes no nos buscan solo para cumplir, nos buscan para tener control. ¿Sabes si ya superaste el umbral de aviso por acumulación? Con la LFP ORPI no basta revisar operación por operación, debes analizar los últimos 6 meses. Pero con Prevenet lo ves en segundos. Tan solo entra a tu actividad vulnerable, selecciona el sujeto obligado y visualiza tu tablero. Los colores te dicen todo, sin color, sin riesgo. Amarillo, inicien a superar el umbral de acumulación. Rojo, ya debes presentar aviso. Azul, aviso enviado. Verde, aviso aceptado. Sin Excel, sin cálculos manuales, sin incertidumbre. Subes tus operaciones y el sistema te alerta automáticamente. Cumplir no debería ser complicado. Con Prevenet es automático, es seguro y es el original. Analiza y valida de forma masiva tus operaciones ahorrando un 70% de tiempo para presentar tus informes. ¿Cómo hacerlo? Selecciona la actividad vulnerable de tu interés. Ve al sujeto obligado y en la parte de carga de Excel, selecciona la opción de validar para verificar la información. Con tu Excel previamente llenado, cárgalo y verifica los datos. Amplía el detalle de los errores para observar la falla. Corrige tu plantilla, vuelve a cargar los datos y si ya estás seguro de que no tiene errores, selecciona la opción de validar y guardar datos. Vuelve a seleccionar la plantilla corregida. Verifica que todas las operaciones son correctas y listo. Ya puedes proceder a generar tu informe. Hola a todos, mi nombre es Ixel León. Si nos acompañaron el martes pasado a la primera parte, qué gusto tenerlos de nuevo. Y a los que se integran hoy por primera vez, bienvenidos, también es un gusto tenerlos aquí. Hoy estamos de vuelta para esta segunda parte del tema actualización clave al reglamento de la LFPORPI. Al finalizar, tendremos un espacio para resolver todas las dudas que surjan. Es importante que las dejen en la parte inferior del menú, en los 3 puntitos, donde encontrarán la sección de preguntas y respuestas. Los chats no van a estar habilitados, solamente esta parte de preguntas y respuestas. Para no perder más tiempo y comenzar con esta charla que se quedó en suspenso, nos acompaña nuevamente la contadora Reina Cruz y el licenciado Ponce. Bienvenidos. Les cedo la palabra. Pues nada más, buenos días a todos, listos para comenzar y dar seguimiento, ¿no? A lo que dejamos ahí en pausa y en suspenso la semana pasada. Con lo facilito, exactamente. Con lo facilito, o sea. Quedaron algunos pendientes, pero bueno, pues vamos a platicarlos. Habíamos ya comentado, bueno, que algunas cuestiones que parecían que se reformaban, pero en realidad fue un cambio ahí de redacción muy mínimo, fue quitar algunas mayúsculas y ponerle en minúsculas, en algunos casos se agregó una coma en algunos artículos, y bueno, en realidad esos fueron los cambios en esos artículos, ¿no? Pero hubo otros en los que sí hubo pues algunas modificaciones que vale la pena comentar y conocer, y ya vimos, por ejemplo, el tema de los fideicomisos. Vimos el tema del beneficiario controlador, vimos el tema de la conservación de la documentación y vamos a ver ahora el tema de los avisos de 24 horas. ¿Te parece bien, Reina? Tenemos una pantalla con unos puntos principales, la voy a compartir y voy a compartir el reglamento en esta ocasión para que vayamos dando seguimiento por tema. Nosotros en la semana pasada logramos avanzar hasta el punto 4 y nosotros comenzaremos hoy con los avisos de 24 horas. Elementos importantes a resaltar. Aviso 24 horas, teníamos la obligación, claro, es que nunca la norma dice que no tienes la obligación, ¿verdad, Alex? Lo que sucedía es que antes de la reforma de la ley se encontraba esta obligación en el ordenamiento determinado como reglas de carácter general, artículo 27. O sea, ahí nos daba 2 supuestos. En uno nos hablaba de unas alertas, nosotros teníamos este procedimiento de análisis. En el segundo nos hablaba de encontrar
a esta persona, cliente o usuaria, voy a usar ya la terminología de la ley reformada, y si estaba en una de estas listas, pues bueno, nosotros teníamos esta obligación, por supuesto, de enviar un aviso 24 horas a partir del conocimiento del hecho. Algo que sucedía en la práctica, y como seguramente Alex muchas veces nos habrá defendido, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Quién te podía determinar? ¿Se daba cuenta la autoridad? ¿No se daba cuenta? Yo tengo que compartirles que en las que yo he podido estar, ¿no? Colaborando con algún cliente, persona cliente usuaria, pues nunca tuvimos esa puntualidad de debimos haber enviado un aviso 24 horas. No, no quiero decirles que sí me tocó y hicimos algo. No, pero hay que considerar lo que sí ve la autoridad. La autoridad en estos informes de calidad sectorial que recomiendo, si no los han leído, descarguen todos los que están, todavía siguen en su menú de notificaciones. Ahí deben de tener ustedes sus informes de calidad sectorial que llevamos como año y medio sin recibir, ¿verdad, Alex? Año y medio más o menos no se han emitido todavía. 24 no, 25 no, Creo que 24 fue en nos el quedamos a la 2022 mitad, el si último, es si no me que equivoco, ¿eh? de verdad, no, hombre, pues yo todavía estoy tratando con cariñito a la autoridad, pero sí, ya lleva muchísimo tiempo que no se han emitido. Los que tengan, descárguenlos y revisen las observaciones que nos hace ahí la autoridad, porque sí se da cuenta, y eso ya lo podemos ver en visitas de verificación. Uno de los elementos que remarca es que nosotros no hemos estado enviando avisos de 24 horas. Van en punto cero cero no sé cuántos, ¿no? De un porcentaje de total de envío de avisos. Pero en la reforma ya nos hablan, ¿no? En el artículo 18, fracción sexta, que cuando ya conocíamos la obligación de avisos, ahora tenemos también los informes de reportes sin operaciones y en caso de avisos 24 horas. Y ese es el elemento que vamos a trabajar en este momento. Se agrega, ¿no? Se adiciona, perdón, el artículo 7 bis al reglamento, es una adición, y este es el que nos inicia, ¿no? Con esta descripción de lo que esperan de nosotros en este artículo, en esta obligación de ya en ley, ¿ok? Del envío de aviso 24 horas. Dice aviso 24 horas del 18 de fracción sexta, que ya lo comenté, se presentará aunque el acto de operación no se haya celebrado. Eso también ya nos los decía en el artículo de ley, que es importante resaltar, antes de ceder la palabra a Alex. Recordemos que nosotros tenemos, los que ya han pasado por esta formalización en la especialización en materia de PLD, ya sea de sector financiero o no financiero, el análisis de las 40 recomendaciones. Y este elemento de, aunque no se haya llevado a cabo la operación, se toma de esta recomendación número 20 que nos habla de los reportes de operaciones sospechosas. Entonces, aquí digo, hay elementos que seguimos esperando que se mejoren, ¿verdad? Respecto a la redacción de la ley, pero hay otros que hay que reconocer que son en cumplimiento de este compromiso que tuvimos con Grupo de Acción Financiera desde el año 2000 de seguir y cumplir estas 40 recomendaciones. En este caso, viene de la recomendación número 20. Adelante, Alex, por favor. Sí, Reina. Sí, bueno, exactamente, ¿no? Estos avisos de 24 horas, como bien mencionas, pues ya estaban en la normativa, estaban en las reglas, los subieron el año pasado a la ley y bueno, pues ahorita lo que se adiciona en este reglamento, en esta reforma, es este artículo 7 bis para, pues, hacer referencia a lo que dice el artículo 18, fracción sexta, de la obligación de presentar los avisos de 24 horas, porque el 18, fracción sexta, dice que se van a presentar estos avisos incluso si el acto u operación no se celebró, cosa que esa sí no estaba prevista antes en las reglas de carácter general, porque en las reglas bueno, hasta el día de hoy, en el artículo 27, habla de que estos avisos se van a presentar cuando sean operaciones objeto de aviso. Y para que una operación sea objeto de aviso, pues es porque está totalmente liquidada y porque supera el monto establecido en la ley. Ahora, con la reforma al 18, fracción sexta, que dice que los avisos de 24 horas se podrán presentar, aunque el aviso no se haya, aunque la operación no se haya celebrado,
Bueno, pues entonces ahora vemos que vamos a tener que presentar estos avisos de 24 horas, incluso si la operación no se liquidó, finalmente no le vendí el bien o el producto al cliente, no le presté el servicio, sin embargo, puedo estar obligado a presentar el aviso. Aquí hay que tener muy claro que cuando habla de avisos de operaciones que no se celebraron, es necesario que haya un indicador de riesgo, una alerta. Es decir, no cualquier operación que no se haya llevado a cabo se tiene que reportar. Creo que en algunos casos he escuchado como esta confusión, ¿no? Ahora vamos a tener que presentar avisos de operaciones que no hicimos. O sea, si viene un cliente y se fue y no compró, tengo que presentar aviso. Claro que no, solamente que haya un indicador de alerta y que haya cierta relación entre ese indicador de alerta y que la operación no se haya celebrado. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, llega un cliente y hacemos todo el due diligence, el know your client, y pues nos damos cuenta que ese cliente tiene un beneficiario controlador que está pretendiendo ocultar, del que no quiere dar la información. Bueno, pues ese es un indicador de riesgo y nosotros vamos a tener que realizar cierto procedimiento para identificar a ese beneficiario controlador. Si el cliente en este caso, pues obviamente como él quería realizar la operación, ya nos hizo un pago, un anticipo, ya nos dio un enganche y al final, como nosotros le estamos requiriendo mayor información para identificar al beneficiario controlador, él dice, no, sabes que aquí me están pidiendo mucha información, mucha documentación, ya no quiero hacer la operación contigo, ¿no? Devuélveme el pago que te había hecho y pues me voy con mi dinero a otro lado. Muy bien, pues entonces le devolvemos el dinero, pero como ya quedó un registro de que se había intentado hacer una operación con ese cliente o con esa persona, porque ya nos había hecho un depósito y cuando la autoridad nos haga una visita de verificación, pues obviamente va a ver ese depósito, me va a poder cuestionar de qué era ese depósito y si yo en ese momento le digo, ah, pues era un cliente con el que no se hizo la operación, bueno, ¿por qué no se llevó a cabo la operación? Bueno, pues porque ocurrió esto, no me quería dar información del beneficiario controlador. Ok, bueno, pues ahí hay un indicador de riesgo, ahí lo hubo, y la autoridad nos va a cuestionar si presentamos el aviso de 24 horas, aunque la operación no se haya celebrado, ¿no? Ese sería un ejemplo. Obviamente, si entra un cliente, pues nos entra a la joyería, ¿no? Y ahí anda viendo y todo, ya nos pregunta y nos dice, oye, y que a ver, quiero este reloj de 500,000 pesos, ¿no? Y te pregunta, ¿lo puedo pagar con efectivo? Y tú le dices, no, lo más de efectivo que le podemos recibir son 300 y tantos mil, ¿no? Y el cliente dice, bueno, está bien, luego regreso y se va. Pues obviamente eso no lo vamos a reportar, ¿no? Pero bueno, eso sería lo primero que tenemos que distinguir. Ahora, al día de hoy no podemos presentar los avisos de 24 horas de operaciones que no se realizaron porque el formato no lo permite, ¿no? El formato actual de avisos solamente nos permite enviar avisos de 24 horas de de operaciones que sí se realizaron. Entonces, por eso es que aquí este artículo nos dice que el 7 bis, bueno, el 7 bis hace referencia a ese aviso de 24 horas que se presentará aunque el acto de operación no se haya celebrado. Y aquí lo que nos dice es que será importante contar con los datos que identifiquen a la persona que intentó llevar a cabo el acto o la operación. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que vamos a tener que, bueno, algo que vamos a tener que hacer siempre como primer paso del procedimiento es preguntarle quién es y pedirle una identificación para tener por lo menos esos datos de identificación suficientes para poder presentar el aviso de 24 horas de una operación que finalmente no se realizó. Y en relación con esto tenemos el artículo quinto transitorio de la reforma del reglamento que nos precisa que estos avisos de 24 horas de operaciones que finalmente no se realizaron, los vamos a poder presentar hasta que se actualice el formato para la presentación de avisos. Entonces, pues ahí es la relación que tiene, ¿no? El 7 bis
y el quinto transitorio de la ley. Ah, Obviamente esto se modificará, este formato, cuando se modifiquen las reglas de carácter general. Entonces tenemos más o menos hasta el mediados de julio para esperar esa modificación a las reformas y ya en ese momento pues estar atentos a estos formatos para poder presentar estos avisos. Creo que ahora, una cosa es que estos formatos se van a modificar en algún momento y a partir de ese momento ya podemos presentar los avisos de 24 horas de operaciones que finalmente no se realizaron. Pero los avisos de 24 horas de operaciones que sí se realizaron, esos ya los debemos estar presentando desde siempre, pero con mayor razón desde el 17 de julio de 2025, porque esa obligación ya está en la ley. Y si la autoridad me hace una verificación y se da cuenta que no presenté un aviso de 24 horas debiendo haberlo hecho, me va a sancionar y seguramente me va a sancionar por omisión de avisos, ¿no? Entonces la multa ahí es de 10,000 UMAS, más de 1,000,000 de pesos, pues una multa bastante elevada que no queremos que nos impongan. claro que no. Y si me permites nada más, si se dan cuenta, esto también nos sirve como un reafirmante. Recuerden que nosotros no podemos celebrar operaciones, digo, siendo demasiado justos, ¿no? Con lo que nos dice la norma, o siendo correctos con lo que nos dice la norma, artículo 21. Si no tienes los datos que identifican a esta persona cliente usuaria, no celebres la operación. Entonces, siempre lo repetimos porque en temas de visitas de verificación, ese elemento de, ay, apenas voy a revisar si tengo los expedientes, pues no aplica cuando un artículo 21 ya te había dicho, ¿no? Que tú no deberías de celebrar una operación. Eso, ahora súmelo a lo que acaba de decir Alex. Oye, tú ya tienes la posibilidad, este riesgo, ¿no? De poder ser multado, de que la autoridad te pudiera multar por un aviso omitido, los avisos de 24 horas. ¿Por qué? No, es que sabes que no tenía yo los datos. O sea, sí me di cuenta que se puso sospechoso, pero yo no. Entonces, ese proceso de actualizar nuestro control interno para cumplimiento de prevención del lavado de dinero en materia del FPORTI, elementos que ya debimos estar analizando, ¿verdad? Desde el 27 de marzo, pero nada más para que podamos entender que, digo, no venimos a venderles espejitos, venimos a decirles cuáles los elementos que nosotros encontramos posibles, cómo y pues a nuestro juicio, ¿no? Ciertas recomendaciones. Además tenemos una guía, Alex, la guía de las alertas, ¿no? Para avisos de 24 horas. Entonces, material tenemos para poder tener ya un avance, para prepararnos antes de que ya se emita el elemento técnico que nos lleve a cabo ya la obligación de este cumplimiento, ¿no? Sí, yo creo que como esa guía que mencionas, digo, todos los sujetos obligados ya debieran de conocerla desde hace muchos años, pero bueno, es un buen momento para quienes no lo han hecho, que entren al portal, que se vayan a esa sección. Hay que entrar al portal con el RFC y la firma electrónica del sujeto obligado. Hay que ir a la sección, al menú de guías, y ahí está. Hay varias guías, una de ellas es la de guía de avisos de 24 horas. Hay que conocerla porque ahora con esta obligación que está vigente desde el año pasado en el 18 fracción sexta, pues ya no podemos seguir llevando a cabo operaciones sin tener muy presente lo que dice esa guía. Bueno, pues sigamos. Luego nosotros nos concentramos también en el tema de las auditorías. Bien importante, estas auditorías es en materia de cumplimiento de lo que nos marca la LFPOR. Y esto lo digo porque, Alex, creo que el tema de la auditoría, definitivamente en mi ADN de contadora, ¿no? No, pues aquí soy, vámonos a las auditorías. Pero para aquellos, porque sí tengo luego tengo estos posicionamientos de, bueno, yo soy contador, que me he llevado todas las auditorías del mundo con alcance fiscal, sí, y ahí, ¿cuál es el riesgo de cumplimiento? Pues es el riesgo, perdón, de incumplimiento, el riesgo de incumplimiento en materia fiscal. Aquí es muy importante entender que aquí estamos hablando de una auditoría que está haciendo una revisión en el riesgo de incumplimiento en materia de LFPOR. Entonces, eso, digo, es el primer elemento, ¿no? Segundo, vamos a ver qué nos dice este artículo cuarto en su fracción 11. Nos dice que también, ¿no? Requerir a quienes realizan actividades vulnerables, me
refiero a la autoridad, el SAT, son las facultades que habla del Servicio de Administración Tributaria y nos dice requerir a quienes realizan actividades vulnerables el dictamen obtenido de la auditoría interna o externa, sea el caso y la documentación soporte. Entonces, entendamos, esto ya lo sabíamos, ¿verdad, Alex? Nos hablaba de dos tipos de auditorías. Tendremos aquellos de bajo y medio riesgo con la posibilidad de tener una auditoría interna y los de alto riesgo siempre tendrá que ser una auditoría externa. Pero este procedimiento de la auditoría lo recomendamos incluso el año pasado, ¿te acuerdas cuando se publicaron las reglas, la ley, cuando hubo esa reforma ley? Podemos empezar un proceso de análisis donde revisamos de qué me está hablando, si estoy hablando de un cumplimiento en materia del FPORT. Claro, sistema financiero ya tiene establecidos programas precisamente para llevar a cabo la auditoría. Digo, a ir adelantando un poquito y no que nos agarren con los dedos en la puerta, pero tenemos el procedimiento de la auditoría, los elementos de cumplimiento que revisaremos, porque recuerden, ya a nivel de auditores vamos a ir a revisar si todo el protocolo de cumplimiento en materia de PLD está llevándose a cabo. Tenemos todo el artículo 18 reformado y otros cumplimientos que están a través de la norma. Y aquí nos dice, bueno, es el dictamen. ¿Qué más? Toda la documentación soporte dice que acredite la regularidad de las observaciones que hayas hecho al dictamen, las inconsistencias identificadas, todo esto, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar que el tema de la auditoría, ¿cuál fue el plazo que nos dieron? ¿Cuál fue la primera auditoría que se va a llevar a cabo? Se supone que va a ser por el periodo de 2026. Entonces, en 2027, nosotros estaremos llevando la primera auditoría por el periodo de 2026. Por eso nosotros, estarás de acuerdo, Alex, considerábamos que íbamos a tener reglas de carácter general antes de que terminara 2025, para que el sujeto obligado pudiera estar en ese cumplimiento cuando entraran los auditores en 2027 a hacer su auditoría por 2026. No sucedió y vamos a ver cómo se va a llevar a cabo este primer proceso de auditoría, pero bueno, a esto es el primer elemento que nos vamos a referir. Alex, ¿algo que quisieras comentar de esta fracción 11ª del cuarto, del artículo cuarto? Sí, Reina, gracias. Sí, exactamente. Bueno, pues es una de las nuevas facultades que tienen las autoridades. Recordemos que estos artículos, bueno, el 3 y el 4 del reglamento, contienen las facultades, el 3 las facultades de la UIF, el 4 facultades del SAT, que no son todas las facultades que tienen el SAT y la UIF, ¿no? Tenemos en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda todas las demás facultades de la UIF, en el reglamento interior del SAT todas las demás facultades del SAT. Pero bueno, aquí son algunas como muy puntuales, muy específicas y esta aquí, pues lo que tú señalas está muy claro, ¿no? Nos van a requerir, una vez que ya tengamos esta obligación de hacer la auditoría y todo, pues nos van a poder requerir ese dictamen. Aquí, digo, algo que me gustaría agregar es que creo que en este tema, en esta materia de prevención del lavado de dinero, el dictamen es para el sujeto obligado, o sea, para que el sujeto obligado sepa lo que ha estado haciendo bien, lo que ha estado haciendo mal y lo que debe mejorar, corregir, subsanar. Eh, claro, para que la autoridad compruebe que se está dando cumplimiento a esta obligación, pues la autoridad nos va a poder requerir ese dictamen, ¿no? Pero digo, aquí lo menciono porque, bueno, si tenemos contadores que han manejado los dictámenes en materia fiscal, la finalidad del dictamen en materia fiscal es una muy distinta, ¿no? Sobre todo antes, cuando era obligatorio, la finalidad de que un contribuyente se dictaminara era que el auditor pues iba a dictaminar que el contribuyente había cumplido, y eso servía como de un filtro para que si después la autoridad quería revisar ese contribuyente, tuviera ese filtro, oye, a ver, pero ese contribuyente ya se dictaminó, lo que significa que alguien ya revisó que está bien, ya corrigió sus irregularidades y entonces, en lugar de llegar directo con el contribuyente a revisarlo, llegaban con el auditor, ¿no? Para revisar el trabajo del auditor. Bueno, eso no aplica aquí. Aquí es algo totalmente distinto en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Aquí la revisión, la auditoría se va a realizar y el dictamen o el informe se le va a entregar al sujeto obligado para que él sepa qué es lo que debe hacer y lo que ya dijimos, ¿no? Ahora, se va a entregar una
copia de ese dictamen a la autoridad si lo requiere. A lo mejor en las reglas de carácter general van a poner que aunque no lo requiera, se va a enviar. No sé, eso ya lo veremos en las reglas, pero aquí lo que estamos viendo es que la autoridad, pues en algún momento nos lo va a poder requerir, pero es para comprobar que cumplimos la obligación de la auditoría del dictamen, no para validar que nuestro cumplimiento está correcto, ¿no? O sea, no, yo, si yo soy sujeto obligado, cuando me hagan esta auditoría, no debo esperar o no debo pedirle al auditor, oye, pon que todo está bien, ¿no? O sí, no debo tener esa expectativa de que el dictamen debe salir que todo está perfecto, aunque no sea cierto, ¿no? Pensando que con eso, bueno, ya el SAT no me va a molestar, no me van a hacer visitas, porque no funciona así. Si el dictamen saliera que todo está bien y llega el SAT y me visita a mí como sujeto obligado, porque no va a ir a revisar al auditor, me revisa a mí y encuentra que hay cosas que están mal, me va a sancionar, no porque el dictamen diga que estaban bien, no me va a sancionar. Bueno, ya hasta podría yo tener problemas, bueno, yo o el auditor, si en el dictamen se ponen pues falsedades, ¿no? Que sí tenía todos los expedientes completos y bien, cuando en realidad no están completos y no están todos. Entonces, habrá que, pues, nada más cuidar esos detalles cuando pidamos la auditoría. Y bueno, pues, el hecho de que nos revise un área de auditoría interna o un auditor externo, pues bueno, va a depender del grado de riesgo que resultemos como sujetos obligados, pero lo importante es que esa auditoría se haga como debe ser, ¿no? O sea, que se haga bien, habrá que esperar los lineamientos y bueno, pues si queremos salir bien en la auditoría, hay que cumplir día con día con las obligaciones que tenemos. Aquí, digo, tenemos una adición también que nos habla de este cumplimiento de la fracción 11 del 18 en la ley referido al dictamen y pues completa, complementa, alinea, ¿no? Lo que ya sabemos, o sea, toda la información relacionada con la actividad vulnerable, nada más que aquí no es por la realización de la operación, porque es esta información relacionada con el cumplimiento de la fracción 11. Entonces, a eso se refiere esta edición. Eh, Imaginemos un poquito de lo que ha pasado en el sector financiero, Alex, ¿dónde se manda este dictamen? Pues lo mandamos por el Citi. Uh -huh. Yo no sé si hoy, ¿verdad? A lo mejor para llenarse de papeleo, habiliten un espacio en el portal, porque vamos a tener el cumplimiento del dictamen que tendrá una fecha, que eso también es bien importante. Esta obligación de dictamen ya que nos va a obligar a, pues ahora sí que a presionar, a cumplir en tiempos, a entender cómo se presenta el dictamen. Yo creo que será, valoraré enormemente que ellos también hagan este trabajo como se hace en el sistema financiero, de que nos proporcionen esta guía, esta estructura para la presentación del dictamen. Entonces, imagínense un mundo que está buscando homologar el cumplimiento como lo tiene el sector financiero, pues tendremos un espacio en el portal de PLD, subiremos nuestro dictamen, ¿no? Estarán las observaciones y, como bien comentó Alex, tendremos este trabajo de cómo se fueron, pues, subsanando, ¿verdad? Esto, en visitas de verificación, hay que también comprender qué va a pasar cuando lleguen las visitas de verificación, que ya no tengan esta acotación de, de la LFP ORPI al 16 de julio de 2025, que es como las que siguen llegando todavía. Estas visitas de verificación, cuando ya puedan llevarse a cabo por este periodo, ¿no? Donde ya tengamos elementos de cumplimiento después de la reforma. Uno será precisamente el haber cumplido con el dictamen, la presentación del mismo y, por supuesto, el haber subsanado las observaciones en el dictamen. Entonces, también hay que verlo todavía más allá del dictamen, ¿no? Las posibles visitas de verificación que nos lleguen ya después con todas las actualizaciones al artículo 18. Bueno, después de ahí nos vamos a hacer algo súper divertido, que son las adecuaciones, ¿no? Algunas, vamos a alcanzar a ver algunas, voy a ampliar la pantalla de un segundito. Es- Tratamos de traer ya puntualizadas y avanzar un poquito más rápido, aprovechando tratar de ver la mayoría. Ok, listo. A ver, empecemos. Tenemos esta fracción
fracción 1 que me parece bastante afortunado. Para mí es afortunado, Alex. Yo he escuchado ya comentarios de que qué mal, no sé qué tanto, pero fíjense que aquí nos trae esta claridad, ¿no? De el momento en que empezamos ese conteo, porque fracción 1, y el ejemplo siempre es un poquito más complicado, es qué hacemos con estas personas que llegan a un espacio donde se vive, ¿no? Esta actividad lúdica de la apuesta y me empiezan como yo, ¿no? Con una fichita de 1,000 pesos o de 500 pesos. ¿En qué momento, ¿no? Comienza este seguimiento? Entonces, aquí yo creo que esta reforma al reglamento ya nos permite entender qué espera, ¿no? Ya con mayor claridad la autoridad de nosotros. Habla también de la recepción de recursos, pero creo que eso sin ser, digo, no todo es a lo que nos imaginamos, pero sabíamos y conocemos que uno de los elementos principales es precisamente cuando se obtiene, ¿no? O sea, cuando se formaliza el acto con una actividad financiera, en este caso, la recepción de recursos. Alex. Sí, sí, aquí, bueno, fíjate que yo bueno, desde que salió la ley, cuando leía esta actividad vulnerable de los juegos con apuesta, concursos y sorteos, ahí mencionaba una palabra que dice operaciones vinculadas entre sí, ¿no? Entonces yo siempre tuve la idea de que en esa actividad vulnerable en específico, el casino debía darle un seguimiento al cliente por mes completo, ¿no? O sea, si yo voy hoy al casino y juego 5,000 pesos, el casino me debe empezar un seguimiento mensual para que si, pues bueno, mañana antes de que termine el mes vuelvo a ir y juego otra cantidad y gano, bueno, esa cantidad se acumule y si dentro del mes superaba yo los montos que señala en la fracción uno, bueno, pues entonces me identifica, me empieza a dar el seguimiento, acumular operaciones o presenta el aviso, ¿no? Pero bueno, ahora ya nos aclararon que esas transacciones vinculadas entre sí van a ser cuando se realicen en un periodo de 24 horas. O sea, si yo voy el lunes y luego voy el jueves, pues esas operaciones ya no se van a considerar vinculadas entre sí, ¿no? Ahí, pues bueno, así lo pusieron. Quienes van al casino, pues a lo mejor ya tendrán forma de evadir estos controles, ¿no? No, ¿qué pasó? No nos No, des no idea. estamos No, 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 no. recomendando nada, pero No, 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 no. sí. No, bueno, Pero bueno, pero ya, digo, ya poniéndonos serios, es un elemento que creo que ya nos da, ¿no? Una mejor trazabilidad, esta mecánica de estar registrando, esta mecánica de ahora sí, todos los que entran, pues fíjense cómo se van uniendo los puntos. Lo sabíamos, pero ahora sí ya nos queda clarito para sus procedimientos de control interno. Se ingresa con la INE, ¿no? Toman tus datos de la INE y ahí en pruebas de campo que hemos hecho, pues hay unos donde sí nos piden la INE luego y otros no, se esperan un poquito. ¿Qué sucede ahora? Recuerden, tenemos avisos que 24 horas, ¿verdad? Que se supone que eso los vas a mandar cuando tengas, porque tienes los datos de identificación. Tenemos este artículo 21 que ya nos decía, tú debes obtener los datos de la identificación, pero cuando se lleve a cabo o antes o durante la operación. Entonces hay que ir analizando de forma lineal, porque aquí en esta fracción en específico me dicen, oye, vas a llevar a no lo quiero llamar acumulación, de hecho lo llama de forma diferente, le dice una suma, que eso me parece muy interesante para no andar combinando conceptos, y por 24 horas a partir de ¿me da umbral para la primera? No, porque si fuera la primera, pues ya tengo por la primera la operación es identificable. Fíjense qué interesante, o sea, aquí sí los invito de verdad a hacer un espacio reflexivo de análisis únicamente para la fracción uno, porque luego, recordarás, Alex, que en arrendamiento pasaba mucho donde te sumaban todas las rentas y ahí se hacía una acumulación y no sé cómo le hacían, pero siempre mandaban avisos de gente que luego cobraba rentas de 20,000, 50,000, 30,000 pesos mensuales. No aplicaba, pero bueno, esto creo que para mí nos da elementos de un proceso de control interno con más, pues con mejor, con características claras para poder también desvincular aquella operación que no le aplica.
¿no? Sí, sí, en los casinos van a tener que tener un control más estricto para hacerlo así como mencionas. Bueno, seguimos. Esto es lo que estábamos hablando. Vámonos a nuestra fracción 2. Bueno, la fracción 2, elemento venturoso que tuvimos desde la reforma, ¿verdad? Traer ya a la ley el concepto total y el control. ¿Te acuerdas que lo teníamos dividido en ley y en ordenamiento secundario? Entonces ya muy afortunadamente todo lo concentramos en, la fracción 2 del mismo artículo. Y en el reglamento, pues aquí también de nuevo, considero, y se puede leer perfectamente, ¿no? ¿Por qué retiran estos elementos que ahora ya, pues, ya están en ley, ya para qué los dejamos aquí en el reglamento, en este ordenamiento secundario? Sí, de ahí digo, no tendría yo mayores comentarios, ¿no? Nada más, bueno, que no es una actividad vulnerable nueva, ¿no? Ya estuvo desde siempre en el reglamento. Eso se comentaba el año pasado cuando fue la reforma de la ley, ¿no? Que parecía que había una nueva actividad vulnerable en la fracción 2. No, es algo que simplemente ya estaba en el reglamento y se subió a la ley. Es correcto. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Vamos a avanzar un poquito más. Esta también. eh, Creo que recordarás, Alex, que ya nos había dicho, a ver, orden. Cuando lees todas la norma, tú ya sabías que no solamente al momento de la emisión, sino al momento de la comercialización, es decir, estaba esta estrategia de saca la tarjeta, no te preocupes, porque si la sacas con menos, pues no te van a identificar y ya luego le das ahí el depósito que necesitas. No, siempre estuvo así, nada más que ahora de nuevo alinean, ¿no? Perfeccionan y dicen, oye, aclaro, ya te lo había dicho, pero ya te aclaro correctamente o de una forma más ordenada que yo me estoy refiriendo a que en cualquier momento, ya sea por la emisión o por en el momento de la transacción, o sea, que tú lleves a cabo un depósito posterior a la emisión. Entonces, esos son los puntos, pero ¿te acuerdas, Alex, que eso ya lo decía también? O sea, eso ya se había, ya estaba integrado, ya se había comentado nada más ahorita, pues hacen una organización, este, no sé, alineada, por llamarlo de alguna forma, pero esos son los puntos que, aunque es importante comentarlos, porque los estaremos leyendo como reformas o adiciones, pues también hay que leer, digo, ya los que estén en su especialización, pues irnos un poquito a la historia y comprender que hay elementos que ya existían. Vamos a ver. 4. Esta y toda su tema, ¿te acuerdas, Alex, de aquel cliente que es a la firma del contrato y luego que sí, que no, no, porque teníamos un Sí. artículo 5, ¿no? Que nos decía en sus diversos párrafos ciertos momentos, pero teníamos también un elemento de criterio, ya desde antes de la reforma a la ley. Alex, no sé si gustas comentar algo al respecto. Sí, bueno, aquí en el tema de los préstamos, ajá, exactamente, ¿no? Teníamos bueno, aquí yo creo que vale mencionar una reforma que también se hizo en el reglamento, que dice que en las reglas de carácter general se va a establecer cuál se va a tomar como fecha de operación para cada actividad vulnerable, porque hasta el día de hoy solamente algunas actividades vulnerables está especificado en la normativa cuándo se tiene por realizada la operación. Por ejemplo, arrendamiento, que dice que es cuando se reciba la liquidación de la renta mensual. Ahora ya, bueno, préstamos ya estaba, decía que era cuando era la suscripción del contrato, ahora ya se modifica para poner cuando se pongan a disposición los recursos del préstamo. Entonces, bueno, sin embargo, en el portal tenemos un criterio que dice que si bien es un ejemplo de vehículos, aplica para todas las operaciones o todas las actividades vulnerables que son de venta de bienes, por ejemplo, vehículos, obras de arte, joyas, inmuebles. Y ahí dice que la fecha de la operación es cuando se reciba la liquidación total del bien. Entonces, bueno, seguramente en las reglas de carácter general vendrá cuándo se entiende por realizada la operación, a lo mejor la de servicios profesionales. eh, ¿Cuál otra podría ser la de?
No sé si para la de tarjetas, por ejemplo, pudiera haber duda, pero creo que, bueno, depende del tipo, porque si es monederos prepagados, pues es cuando nos realizan el pago del valor a recargar en el monedero. Entonces, habrá que ver qué dicen las reglas, ¿no? Pero bueno, Yo aquí creo tenemos que una modificación. es correcto. Para fracción 4 de forma específica, ¿eh? Ahí sí que tenemos que empezar a hacer nuestro catálogo porque recuerden que, bueno, tenemos el ordenamiento, pero hay que extraer como recomendación aquellas que hablan de forma específica para alguna fracción. Fracción 10. ¿Qué sucedía antes en fracción 10 cuando dábamos de alta a la actividad? Pues mencionaba, y aquí les dejo el ejemplo porque esto es la manera más práctica de entenderlo, teníamos la actividad vulnerable, la tomábamos y nos solicitaba en un pick list, que para los que han estado dando de alta a través del portal, sabemos que en algunas opciones nos da, se abre el pick list de todo lo que podemos escoger, pero aquí donde nos decía tipo de documento, número de autorización expedido por SEGOV, y solo era ese. ¿Y qué sucedía con los permisos que estaban expedidos por el gobierno del estado, por la entidad estatal? Pues no lo podías dar clic, no lo podías, aunque lo tuvieras, oye, pero es que todavía no tengo el de tengo este estatal, sí, pero pues o sea, para el alta así funcionaba. Entonces, como que era un poco raro decir, llevabas las operaciones, tenías todo el equipo, tenías los umbrales, sin embargo, al momento de dar el alta, te encontrabas con esta distinción. Hoy, pues ya nos dice, para efectos de lo dispuesto, se considerarán, ¿no? También son, llevan a cabo los servicios de traslado, custodia de valores, quienes presten el servicio al amparo de la autorización, se refiere a la ley federal, o sea, esta que ya veíamos desde el portal, o las leyes de las entidades federativas. Este es el enorme cambio y definitivamente es, pues esto ya deja clarito, ¿no? Para todos aquellos que pensaban que como no tenían ese permiso y como apenas estaban empezando el negocio, que esa era la frase clásica, ¿no? Estamos apenas empezando, a ver si nos va bien. Entonces, pues ya se corrige, ¿no? Este tema. Fracción, bueno, yo por el tiempo creo que nos vamos a pasar al tema de requerimientos, ¿ok? Y ya me voy a regresar, sí, para que nos alcance a ver el 55 bis, que creo que todo el mundo trae mucha curiosidad Sí. ahí. Pues nada más avanzamos con requerimientos rapidísimo y si te parece, pues nos vamos a tener que saltar entidades colegiadas. Hacemos algún comentario nada más, pero nos pasamos al tema de el reconocimiento expreso. Sí, digo, de entidades ¿Listo? colegiadas hubo varios cambios, pero creo que, bueno, el día de hoy creo que no existen entidades colegiadas y yo no le encuentro la conveniencia a las entidades colegiadas. Por eso es que, aunque fueron varias reformas ahí, pues no tiene mucho caso, sobre todo bueno, en este webinar, pues comentarlas, ¿no? A lo mejor si tuviéramos un webinar así de 5 horas, pues sí, nos ponemos a platicar de esas reformas, pero vamos a ver ahorita el de tema de requerimientos, ¿no? Sí. Los Oye, requerimientos, Alex, sí, sí, igual adelante. antes de que yo comparta la pantalla, te voy a decir, yo, ahí sí difiero un poquito contigo, yo sí tengo un poco de fe en ese tema de entidades colegiadas, pero aclaro, nos falta madurar primero de manera, como el procedimiento que conocemos de persona física moral y ahora con fideicomisos y todo eso, y creo que ya después cuando alcancemos un éxito un poquito más, pues afianzado, podremos trabajar a través de entidades colegiadas, pero en ese sentido coincido contigo, pero te voy a decir, yo sí le veo un futuro porque una de las situaciones que siempre se presentan con los clientes es que es muy caro para mí. Bueno, ahí tienes la entidad colegiada porque ahí se unen varios para hacer, ¿no? Toda esta inversión y poder llevar a cabo correctamente su cumplimiento. Pero lo dejo a un ladito, vámonos con requerimientos rápidamente y nos dice el cuarto párrafo, nos vamos a regresar al artículo 4, ¿ok? En su fracción décima está, recordemos, estas son de las facultades del SAT, el artículo 4, y nos dice su fracción décima, realizar notificaciones de requerimientos o solicitudes de información vía electrónica. Nosotros cuando nos damos de alta en el SPLD, aceptamos, ¿verdad?, el medio de comunicación a través de dicho portal. Entonces,
recuerden o vayan a buscar cuáles eran los elementos cuando ustedes se dieron de alta, los que les pedía, oye, ¿me confirmas esto? ¿Y qué nos decía el ordenamiento también, la norma de reglamento y reglas de carácter general respecto a tu aceptación a la hora de tu alta? Pues es precisamente este elemento que tenemos en el submenú de sujeto obligado notificaciones de, oye, teníamos además, Alex, la obligación, ¿no? De entrar por lo menos, o sea, todas las que tú quieras, pero 2, 15 y el último día del mes. Entonces, cuando nos hablan aquí ya en la fracción 10 que esto ya se queda como facultad de la autoridad para notificaciones de requerimientos o solicitudes de información vía electrónica, pues hay que acordarnos un poquito, ¿no? De que nosotros desde el alta, antes de la reforma de la ley incluso, ya teníamos conocimiento de que nosotros aceptamos un medio de comunicación que es el submenú de notificaciones. Correcto. Y bueno, el reglamento ya desde antes contemplaba también la facultad de los requerimientos. De hecho, bueno, si nos vamos a la ley, la ley desde antes en el artículo 25 hablaba de que la autoridad nos puede requerir dentro o fuera de una visita. Aquí, bueno, pues ya nos da a entender que si nos hace una visita de verificación, llegan al domicilio, pues obviamente dentro del desarrollo de la visita nos pueden requerir información, requerir documentación, ¿no? Y cuando dice que nos pueden requerir también fuera de una visita, es porque, pues, aunque no nos inicien una visita de verificación, nos pueden notificar un requerimiento de información o documentación. Y esta facultad de los requerimientos fuera de visitas la puede hacer tanto la UIF como el SAT. El SAT nos puede requerir, la UIF nos puede requerir. Bueno, si vamos al reglamento, ya desde antes de la reforma, desde el 2013, hay varios tipos de requerimientos, tanto en el reglamento como en las reglas. Y en los artículos 8 y 9 del reglamento, ya estaban previstos los requerimientos que nos puede hacer el SAT, pero también en el artículo 4, fracción 4 del reglamento, había requerimientos. Me parece que en las reglas, no recuerdo ahorita el artículo, hay requerimientos que nos puede hacer la UIF. Bueno, pero vamos a centrarnos en los de los artículos 8 y 9 del reglamento. Bueno, estos, lo que sí se modificó el año pasado en la ley es que a través de requerimientos también la autoridad del SAT nos puede verificar el cumplimiento. Eso no estaba especificado antes de la reforma de la ley, pero bueno, ahora ya a través de requerimientos la autoridad nos puede comprobar el cumplimiento, cosa que ya lo hacía. Ya desde hace varios años el SAT en ocasiones notificaba un requerimiento, solicitaba los mismos documentos que nos piden una visita y con la finalidad de comprobar el cumplimiento, ¿no? Pero se ajustaba al procedimiento que estaba previsto en el artículo 8 y 9 del reglamento, en donde nos dice que el SAT nos va a notificar un requerimiento, nos va a dar un plazo de 10 días para contestarlo, podemos pedir una ampliación de plazo de 5 días, nos va a dar a conocer hechos y observaciones, hechos y omisiones, y nos va a dar un plazo de 5 días para poder ofrecer pruebas y hacer manifestaciones en relación con eso. Y finalmente, bueno, pues nos va a emitir una resolución en donde va a señalar si cumplimos o si no cumplimos y obviamente habría sanciones. Eso ya estaba. Ahorita lo que hicieron fue ajustar, precisar, mejorar un poco el procedimiento de este tipo de requerimientos, aquí en el artículo 8 exactamente. Y ahora lo que, por ejemplo, algo Voy que a moverlo tantito. adicionaron, ajá, es que, sí, anda, el 8 gracias, Reina. Algo que adicionaron es, por ejemplo, que eh, nos van a poder, si no atendemos los requerimientos que nos formulen, el SAT nos va a poder sancionar sin iniciar el procedimiento sancionador de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Porque, bueno, cuando nos practican una visita de verificación, el procedimiento pues se sigue conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y llega un momento en donde si hay observaciones y la autoridad nos quiere sancionar, debe notificar algo que se llama el inicio del procedimiento sancionador y nos da 15 días para desvirtuar o aclarar las observaciones o los hechos que nos quieren sancionar. Bueno, en este procedimiento de los requerimientos,
del artículo 8 del reglamento, dice, si te notifico un requerimiento y no me lo atiendes en los 10 días o pides la prórroga de 5 días y no atiendes los requerimientos, te voy a sancionar sin iniciar el procedimiento sancionador de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Yo veo que, pues, bueno, sí tiene cierto sentido porque si ya venció el plazo y no atendí los requerimientos, pues ya se configuró la infracción del artículo 53, fracción 1. No atendí los requerimientos, entonces pues ya me puede sancionar la autoridad, ¿no? Pero también no, bueno, no es siempre obligatorio, no es siempre requisito que se inicie el procedimiento sancionador de la en donde las sanciones se pueden imponer, pues una vez que el incumplimiento está acreditado. No es necesario notificarle este plazo de 15 días al sujeto obligado. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso en donde se sigue un procedimiento muy específico. La ley dice que desde la reforma del año pasado dice que los requerimientos y las visitas se van a practicar conforme a lo que establezca el reglamento, reglas de carácter general y de forma supletoria ley de procedimiento administrativo. Si nos vamos a la ley del procedimiento administrativo, ahí está el procedimiento para las visitas. Y pues ahí sí se tienen que seguir esos pasos y notificar el procedimiento sancionador. Pero si hablamos de los requerimientos del artículo 8, es el reglamento el que lo regula y el que regula el procedimiento. Y si aquí dice que no es necesario agotar el inicio del procedimiento sancionador, pues así está bien, ¿no? O sea, yo no veo ahí nada malo, simplemente ahí lo que veo es un procedimiento distinto que ahora sí está pues especificado cómo se va a, o un poco más preciso cómo se va a desarrollar. Creo que aquí lo importante es que sepamos que, pues bueno, la autoridad ahora tiene dos facultades para verificarnos, visitas y requerimientos. Si me practico una visita, en el momento de la visita yo tengo que entregar toda la información, toda la documentación y en ese momento pues la autoridad la va a recibir, la va a sentar en el acta y la va a revisar. Si la autoridad me notifica un requerimiento, bueno, pues ahí me va a dar un plazo de 10 días, puedo pedir una prórroga de 5 días y ahí no le voy a entregar nada cuando me vayan a notificar el requerimiento. Ahí tengo que integrar la documentación y voy a tener este plazo de 10 días más 5 para entregar la documentación. La autoridad la va a revisar en sus oficinas y ya después me dará a conocer los hechos u omisiones. Es un procedimiento distinto a través del cual la autoridad va a comprobar el cumplimiento y bueno, pues dependiendo de la facultad que nos practiquen, pues debemos atenderla conforme a los plazos que cada una de ellas tiene. Perfecto, pues vámonos al 55. Vámonos, vámonos. Voy a apagar mi cámara, estoy aquí, pero voy a apagar mi cámara por el tema del sonido. Creo que se está cortando un poquitito, pero aquí estoy, ¿eh? Y Sí, bueno, muy bien. el 55, artículo 55, el SAT sancionará administrativamente a quienes infrinjan la ley, el presente reglamento y las reglas de carácter general en los términos que establece el capítulo 6. Pero de este 55, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Pues su hermanito menor, esta adición, que es el 55 bis, y que por supuesto, está relacionado al artículo 55 famoso que habíamos estado esperando, ¿verdad, Alex? Que nos diera de verdad esta pauta a la que refiere en la ley, que, pues, oye, ¿qué hago? ¿Cuál es el beneficio de haberme entendido como una persona en incumplimiento y yo pueda utilizar este efecto de espontaneidad, claro, muy posiblemente con extemporaneidad? Antes que decíamos, bueno, pues vamos a aplicar por una única ocasión, no por una sola vez, una única ocasión. Hubo un tiempo en que se pudieron integrar todas las multas y se podía lograr este beneficio. Después la autoridad empezó a decir, no, espérate, yo te estoy viniendo a revisar por la primera vez esta única ocasión, es tu primer aviso extemporáneo de 35 que tienes y todos los demás, pues te los voy a multar. ¿Qué sucede con la reforma ley? Se corrige, ¿no? Nos dan esta posibilidad de entender ahora sí todo en lo que te hayas equivocado,
Perfecto, entiendo, regularízate y tienes esta oportunidad de que te sea condenada por la primera vez el 100% y la segunda vez el 50%. ¿Cómo? Pues teníamos un concepto de reconocimiento expreso que antes, ¿no?, de esta reforma al reglamento y en aquel tiempo antes de la reforma a la ley funcionaba con el hecho de realizarlo era un reconocimiento expreso. Ahora, este es el enorme cambio que ya nos trae esta reforma al reglamento. Nos da exactamente el procedimiento o nos establece este procedimiento de lo que se espera en cumplimiento a este concepto que llaman reconocimiento expreso. Y el primero, si me permites nada más comenzar con esto, Alex, el escrito libre. ¿Y por qué quiero puntualizar un poquito aquí? Uno, porque recordemos que tuvimos, ¿no?, un programa de autorregularización donde también nos decía, ¿te acuerdas, Alex? Nos ponía ahí como un formato y nos decía, a ver, ¿en qué te equivocaste? ¿Y cuántas veces te equivocaste? ¿Y cómo lo vas a solucionar? Y en el decreto, en letritas chiquitas, ya lo último decía, yo te voy a preguntar todo, pero si te equivocaste, ¿no? O sea, si no me estás diciendo todo, no me corregiste todo lo que ibas a corregir, el efecto del presente decreto, pues ya no lo vamos a cumplir. O sea, te voy a poder multar lo que yo considere. Entonces, ahorita que vimos este inicio donde me dice, a ver, tú me vas a describir totalmente en lo que te equivocaste y cómo lo vas a subsanar, ¿no? Aquí hay que entender lo que siempre hemos dicho, esa búsqueda de cumplimiento espontáneo hasta dónde es posible. Esas son creo que de las preocupaciones que tenemos, porque pues ahí no vemos las letras chiquitas de que nos digan, entenderíamos cuando sea imposible, nadie está obligado a lo imposible, en fin, algo que nos dé un poco de luz. Adelante, Alex, por favor. Sí, Reina, gracias, ¿eh? Pues bueno, sí, aquí ya queda un poco, ya va tomando forma lo que debemos hacer para obtener este beneficio de que no nos sancionen. Ya estaba el artículo 55 desde antes, pero exactamente no era muy claro en el sentido de que nos debían perdonar o no sancionar todos los incumplimientos. Y bueno, ahora ya dice la totalidad de los incumplimientos, ¿no? El artículo 55 de la ley. Pero seguíamos teniendo, ajá, la duda de, bueno, ¿y cómo se hace ese reconocimiento expreso? O sea, yo ahorita me doy cuenta que tengo algunas omisiones en el pasado, las regularizo y presento un escrito a la autoridad para hacer el reconocimiento expreso, o cuando lleguen los verificadores, en ese momento les digo, o en qué momento, ¿no? Porque lo único que decía el artículo 55 de la ley, bueno, que dice, es que lo debemos hacer, pues en el plazo inicial de la verificación. Y pues bueno, pues ahí también podemos pensar, no, bueno, ¿cuál es el plazo inicial? El primer día de la visita, porque hay visitas que pueden durar varios días. O sea, si no lo hago el primer día de la visita, ya no cumplí ese requisito. Bueno, pues exactamente esas dudas ya se resuelven con el artículo 55 bis del reglamento, en donde ya nos señala, o sea, primero que va a ser a través de un escrito libre, ¿verdad? Pero luego ya nos va poniendo qué debe contener ese escrito libre. Y ya nos dice, entre otras cosas, bueno, pues que debe presentarse ante la autoridad que nos practica la verificación, y debemos acreditar la personalidad de quien presente el escrito. Es decir, lo debe presentar alguien que tenga poderes por parte del sujeto visitado, poderes generales o poderes para actos de administración, y para realizar actos ante autoridades. Bueno, entonces ese sería como un primer requisito, ¿no? Un escrito libre firmado por la persona física que realiza la actividad vulnerable o por el representante legal de la persona moral, adjuntando la documentación que acredita su personalidad. Segundo, bueno, yo creo que antes de ver el inciso B, nos vamos al plazo que está en el segundo párrafo, porque el artículo 55 de la ley nos dice el plazo inicial de verificación, pero aquí ya nos especifica. Se entiende por plazo inicial del procedimiento de verificación el término de 5 días a que se refiere el artículo 68 de la ley de procedimiento administrativo. Cuando nos hacen una visita, puede durar 1, 2, 5 días, varios días. Una vez que termina la visita,
tenemos un plazo adicional de 5 días para ofrecer pruebas y formular observaciones en relación con los hechos asentados en el acta de visita. Entonces, ese plazo de 5 días, además de usarlo para ofrecer pruebas y hacer manifestaciones en relación con lo ocurrido en la visita, lo vamos a utilizar para presentar este escrito libre en el que vamos a, ahora sí, si nos regresamos a la lámina anterior, Reina, porfa. En ese escrito vamos a cumplir los requisitos de estos incisos A, B, C y D. Y, por ejemplo, en el inciso B nos dice, debemos especificar de forma clara y precisa la totalidad de las faltas en que incurrió. Entonces ahí voy a tener que poner todos los incumplimientos que tuve. Si no presenté avisos, si no presenté informes, si no tenía expedientes, todo. Detallando la operación. En esta operación de venta del inmueble, pues no había presentado el aviso. En esta operación, tal. Y el periodo en el que se debió haber dado cumplimiento. Esta operación es del periodo de junio del 2022. El aviso obviamente se debió presentar en tal fecha y sin embargo lo presenté hasta tal fecha, ¿no? Entonces, sería más o menos así. Luego, nos dice manifestar bajo protesta de decir verdad que la totalidad de las faltas detalladas han sido corregidas o subsanadas. Todas esas faltas que ya detallamos con precisión, con claridad, ahora debemos de manifestar bajo protesta de decir verdad que fueron corregidas o subsanadas. Y finalmente, hay que anexar la documentación que acredite el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que no habíamos cumplido. Si no había presentado avisos, pues como obviamente ya los presenté antes de la visita, tengo que exhibir esos avisos, la documentación soporte de los avisos, por lo que, bueno, si bien vamos a manifestar bajo protesta de decir verdad que ya subsanamos las omisiones, no, bueno, no basta con eso, tenemos que probarlo a través del ofrecimiento de la documentación que vamos a exhibir. Para poder hacer esto, obviamente lo necesario es que nos hayamos regularizado previamente. Por eso, todos debemos de hacer una revisión de cómo está nuestro cumplimiento de los últimos 5 años. Si detectamos que tenemos omisiones, incumplimientos, irregularidades, tenemos que programar una regularización, desarrollarla, ejecutarla, documentarla y dejar todo preparado para el día que llegue la visita de verificación, porque solamente así voy a poder hacer uso de estos artículos del 55 de la ley, 55 bis del reglamento. Si yo no me regularicé previamente, pues no puedo presentar este escrito libre, no le puedo pedir a la autoridad que no me sancione, tengo que hacerlo de manera previa y para hacerlo de manera previa tengo que revisar cómo estoy en el cumplimiento de los últimos 5 años. Es una muy buena oportunidad, pero bueno, pues hay que trabajar para poder aprovecharla. Entonces, ahí la invitación sería a que hagan esa revisión de los últimos 5 años. Sí, muchísimas gracias a ambos. Sí, muchas gracias, Michelle. Pues muchas gracias, Alejandro, licenciada Reina, por estos grandes aportes a este tema. Entonces, si gusta, empezamos con las preguntas. Comenta, licenciada Reina Humberto González, el dictaminador, ¿qué elementos debe cumplir? En su caso, ¿en dónde están señalados los requisitos y cualidades del dictamen y del propio dictaminador? ¿Debe de ser forzosamente un contador Claro. el que lleve este rol? Hola Humberto, lo primero es que igual que como funciona para la regularización, no existe una profesión establecida, obligatoria para llevar a cabo, ¿no?, la especialización en materia de prevención del lavado de dinero para sector no financiero, tampoco para sector financiero. Entonces, eso es lo primero. Que sí hemos recomendado muchísimo, es bueno que empecemos a revisar, ¿no? La experiencia probada. Yo creo que ha sucedido desafortunadamente que pues el contador y el abogado nos hemos visto como beneficiados de que somos los que estamos estamos acompañando al cliente y pues se percibe que nosotros podríamos no tener este conocimiento casi inherente. No, la realidad es que podríamos encontrarnos a economistas, actuarios, administradores de empresas, pero lo importante es que hayan pasado por un proceso de especialización. Incluso un abogado, Alex, no me dejarás mentir, que no haya pasado por un proceso de especialización en materia del FPP, no los va a poder ayudar como debe de ser para el cumplimiento. Partiendo de ese elemento,
El dictaminador hoy en día todavía no tenemos qué reglas va a pedir, ¿no? La autoridad para que alguien pueda levantar la mano y ser dictaminador. Eso lo veremos en las reglas de carácter general. Pero recordemos que desde 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera por primera vez publica una certificación donde 34 bis en el año de 2020 fue una reforma a las reglas de carácter general, donde habla de que el sujeto, la persona física o responsable encargado de cumplimiento podrá llevar a cabo, ¿no? Un examen, la certificación, el proceso de certificación para el cumplimiento de esta norma. Entonces, ni siquiera ese proceso es obligatorio. Lo que sucedió es que, bueno, si estás en este campo, si estás formalizando tu servicio, pues obviamente te vas a ir a certificar. Entonces, yo diría, esa es la certificación que no significa que porque tengamos la certificación ya somos los dioses de LFP, por supuesto que no. Hay que contar con la experiencia probada, hay que contar con el reconocimiento. La verdad es que así como hay excelentes fiscalistas que reconocemos ya porque nos los han recomendado, lo reconocemos en el ámbito, ¿no? En el que se mueve, lo mismo está pasando en la materia del FPR. Entonces, características específicas, yo considero que sí, nos las van a compartir, pero será estas reglas de carácter general. Recomendaciones, pues definitivamente hay que, por lo menos, ¿no? La certificación de la UIF, que desde 2021 la está emitiendo. Y segundo, pues ir revisando un poco las credenciales de quién nos está aportando, ¿no? Nos va a apoyar tanto en regularización como sumado a lo que nos emita la autoridad en reglas de carácter general. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Licenciado Alejandro, pregunta Karina Villaseñor. En el caso de personas físicas, ¿puedo pedir como comprante a domicilio cualquiera de los documentos que autoriza la definición de domicilio en la resolución miscelánea fiscal? Perdón por la pregunta tan explica, pero tenemos un dilema en la oficina. Voy a responder a la pregunta de Karina y la de José Luis Martínez, que van muy relacionadas, ¿no? Los Ok, expedientes de identificación de los clientes se deben integrar conforme lo señalado en los anexos de las reglas de carácter general de la ley de prevención del lavado de dinero, ¿no? Las reglas, por ejemplo, en los anexos de las reglas nos dicen que como comprobante que acredite el domicilio puede ser cualquier recibo de servicios de pagos domiciliados, que sería luz, teléfono, agua, etcétera, ¿no? También los estados de cuenta bancarios y también la constancia de situación fiscal. Entonces, esos son los documentos que podemos recabar como comprobante de domicilio. Y bueno, la pregunta de José Luis, que es sobre los expedientes de identificación, pues sería lo mismo, el anexo de las reglas de carácter general que corresponda, anexo 3 si mi cliente es persona física, anexo 4 si mi cliente es persona moral, etcétera. Ahí nos dice cuáles son los datos y cuáles son sobre todo los documentos que debo recabar de mi cliente, porque los datos los voy a tomar de los documentos que me dé mi cliente, ¿no? Entonces, muy importante verificar, tener siempre presente los anexos de las reglas de carácter general. perfecto, licenciado Alejandro. Licenciada Reina, pregunta Nayeli Heredia. Algunos sujetos obligados entienden que los 5 días los puede tomar como el tiempo para entrega de documentación que requieren la visita. Entienden que se tiene ese plazo para entregar la información a la autoridad. Lo recomendable es entregar la información al momento de recibir la visita y esos 5 días solo tomarlos para el caso que debemos usar algo o entregar información adicional. Nayeli, voy a agradecer siempre esta pregunta, ¿verdad, Alex? Porque esto se ha vuelto una, digo, no sé si hay alguno aquí de la autoridad, le pido anticipadas disculpas porque lo hemos visto reflejados en las actas circunstanciadas, o sea, no estamos hablando de, me imagino, ¿no? Que así lo hacen, no, lo hemos visto. Nada más, del tema de de los expedientes voy a terminar lo que acertadamente mi estimado Alex comentó. Las reglas de carácter general, recuerden, no se han reformado y no se han reformado sus anexos. Por lo tanto, las que existen son las que siguen utilizándose después de la reforma de la ley, después de la reforma del reglamento. Entonces, lo que les está recomendando Alex, pues es lo que hay. O sea,
esas son las que seguimos utilizando, ¿sale? Seguimos esperando la reforma de las reglas de carácter general, así que hay que estar muy atentos porque esperamos cambios también en los anexos. Entonces, digo, nada más para cerrar el tema de los expedientes. Ahora sí, con la documentación, artículo 21. ¿Qué nos dijo el artículo 21? Tú no celebras operación si no tienes los datos de la identificación de la persona cliente usuaria. Partiendo de ahí, no podrías no tener un expediente de identificación al momento que se inicie tu visita de verificación. Y voy a dejar de un lado, ¿no? El TOC, orden de visita, el protocolo de identificación. Y ya me imagino ahorita la autoridad sentada cuando me está expresando todos los elementos que me van a pedir. Y llegan al momento de la documentación, en especial expedientes, expedientes, acuses y todo. Pero me refiero al expediente sobre todo porque, recuerden, un artículo 21 nos dijo que no hay celebración de operación. Entonces, desde ahí me dijo claramente que espera que esos expedientes estén perfectamente. La visita comienza con la intención de ir a verificar. Por lo tanto, en ese momento es donde tú empiezas a proveer la información. El elemento de los 5 días es un derecho y también, digo, a mí me gusta expresarlo así, aunque yo sé que mis abogados siempre me dicen, ay, reina, qué tonterías, pero a mí me gusta expresarlo. El plazo de tener a la autoridad en el domicilio también es tu derecho. O sea, luego por ahí me llegó un comentario de que le dijeron al sujeto obligado, no se preocupe, le damos 5 días y con tranquilidad lo arma. Y ya perdiste tu sujeto obligado todo ese espacio de tiempo que si eres un sujeto obligado ordenado, que tiene la asesoría de mi estimado Alejandro Ponce, ¿no? Va a ir proveyendo la información, teniendo ahí la autoridad. No se me vaya. Tengo todo, ahí voy proveyendo conforme va pidiendo. Es un derecho del uso del tiempo que pues, ya está considerado en el espacio de la de verificación. Se termina ese plazo, se termina ese tiempo y entonces sí, te apegas a tu derecho, ¿no? Del artículo 68 y tienes tus 5 días, que además tienen este espacio de prórroga. Imagínense cuánto tiempo le retiran al sujeto obligado que no se asesora correctamente para ir proveyendo la información y sobre todo demostrar que aquellos que han trabajado tanto por demostrar, por cumplir, no demostrar, por cumplir, pues están perdiendo días, ¿no? Para llevar a cabo este cumplimiento. Así que por eso te agradezco tanto, Nayeli, porque hemos visto en actas circunstanciadas donde se expresa que el sujeto obligado dice que nos va a entregar, se apega a su derecho del artículo 68 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o sea, nos llevará la información utilizando estos 5 días. Entonces llegó la visita a las 10 de la mañana, la cierran a las 11:30, porque solo se lleva el tiempo del protocolo de presentación. Oye, pues no, o sea, apéguese a su derecho, se cierra y ahí nos vemos. Y entonces los 5 días empiezan a partir del siguiente día. Perdiste todo ese tiempo, ¿no? Que pudiste estar entregando información y entonces tienes además tu derecho de 5 días. Entonces el derecho no se pierde. Así que yo creo que ahí hay que siempre, pues aprovechar, ¿no? Todo el tiempo que es nuestro derecho para demostrar nuestro cumplimiento. Perfecto, licenciada Reina. Licenciado Alejandro, pregunta nuevamente Humberto González, 55 bis. ¿Las correcciones deben haberse corregido antes de la visita? Sí, sí es un requisito que si queremos solicitar este beneficio del artículo 55 de la ley y a través del procedimiento del 55 bis del reglamento, hayamos efectuado las correcciones antes de la visita. Si llega la visita y el día de la visita las corrijo, ya no puedo tener ese beneficio. Pero eh, hay que analizar cada caso porque, por ejemplo, apenas tuvimos un cliente en donde se quería, bueno, tenía que regularizarse, ¿no? Pero ya revisando toda la información, toda la documentación, pues vimos que las dos opciones eran viables, o sea, se podía regularizar espontáneamente antes de que llegara una visita y estar esperando a que llegara la visita, preparado para entregar la documentación, o podía no regularizarse, esperar a ver si le llegaba la visita y en caso de que le llegara la visita, bueno, pues ya ver qué regularizaba, pero porque la situación particular de ese sujeto obligado
pues permitía que en cualquiera de los dos casos podía salir bien librado, ¿no? Entonces, habría que analizar cada caso, pero si quiero obtener el beneficio del 55, sí es necesario hacer la corrección antes de la visita. Y aquí aprovecho para contestar la pregunta siguiente, la de Antonio Barajas, porque está relacionada, ¿no? Él nos dice, si no se pudo recabar por escrito la constancia del dueño beneficiario, también tendría que manifestarse en el escrito de corrección. En ese caso, no, porque yo solamente voy a pedir que no me sancionen de los incumplimientos que regularicé. Si yo no pude conseguir la constancia de beneficiario controlador firmada, no regularicé ese cumplimiento. Si yo le pido a la autoridad que no me sancione, pues no me va a dar el beneficio. Y aquí, híjole, hay que tener mucho cuidado porque lo dice el reglamento y lo han dicho las personas del SAT. Si tú pides que no te sancionen por avisos, expedientes, constancias, etcétera, etcétera, y por tantas operaciones, pero cuando ellos revisen, se dan cuenta que una de esas no la regularizaste, no te van a aplicar el beneficio en ninguna y te van a sancionar todas. Entonces, hay que poner mucho cuidado en eso. Yo no puedo así lanzar todos mis incumplimientos y decir, no me sanciones ninguno, porque van a revisar y si hay alguno que no corregiste, pierdes todo el derecho, ¿eh? Perfecto, licenciado Alejandro. Pues nuevamente, licenciada Reina, pregunta Yaneisi Ríos. Eh, si yo soy responsable para llevar a cabo las operaciones, así como salvaguardar la documentación e información, y se requiere una revisión por la autoridad y no tengo poderes actualmente, ¿lo puedo presentar o lo tendría que presentar el representante legal? La visita de verificación se lleva a cabo con la persona que se encuentre, ¿no? En el establecimiento. Entonces, en este caso, imagínate, y esto es una pregunta desde hace, ¿verdad, Alex? Desde hace mucho tiempo, porque siempre quedó esta duda, oye, pero no está el representante encargado de cumplimiento, no podemos llevar a cabo la visita, no está, como las visitas vienen dirigidas al representante legal, no está el representante legal, no pueden llevar a cabo la visita. La respuesta es, este tipo de visitas, de hecho, hasta el mismo 18 nos lo dice, ¿no? Deberemos de dar todas las facilidades para la ejecución de la visita. Por lo tanto, ahí, de nuevo, tenemos un procedimiento que debemos integrar. ¿Quién va a responder la visita? Responsable encargado de cumplimiento. Oye, y si no está, pues, ¿quién está allá en la oficina? Ok, entonces, en las capacitaciones, antes ya lo integrábamos, hoy, con esta nueva obligación, pues quedará más claro, ¿no? Cómo se responderá la visita, pero la respuesta específica al poder, desde la operativa, pues ya vas comprendiendo que no, porque no sabes, no podrías estarle dando poderes, ¿no? A todos los que se encuentren ahí en la oficina, porque qué tal si el que tenía poder se enfermó y le vas a dar a otro y le vas a dar a otro. El tema del poder, yo creo que ha habido una pequeña confusión, porque desde antes de la reforma, en el capítulo que habla, en la sección que habla de entidades colegiadas, a ese responsable encargado de cumplimiento sí se le especifica que debe tener un poder. ¿Pero por qué? Recuerden que la entidad colegiada es una asociación, ¿verdad? Que su objeto es el cumplimiento a la LFPORPI. Y la persona encargada de cumplimiento, el responsable encargado de cumplimiento, deberá contar con un poder para llevar el cumplimiento de todos los demás. Les recomiendo porque es muy interesante que ahí, desde antes de la reforma a la ley, se establecía capacitación para ese responsable de encargado de cumplimiento. Era muy chistoso porque ese sí se capacitaba obligatoriamente por ley, aunque dice Alejandro, coincido con él, nunca vimos ninguna, pero a los otros, que eran la mayoría, pues se les obligaba a capacitarse. Pero de ahí viene el tema del poder. Ahí en la entidad colegiada tiene una lógica total, porque recuerden, están tomando, ¿no? Está tomando ese encargo por todos sus asociados de llevarles a cabo el cumplimiento. Y eso para los curiosos, los que quieran descargar los formatos Excel en el SPPLD, verán en la parte superior izquierda que se permite marcar si estamos llevando a cabo el cumplimiento por una entidad colegiada. Entonces, estaba ya considerado desde ese entonces, pero bueno, ese es el caso donde creo que ha tenido esta controversia. Adelante. Perfecto, licenciada, muchas gracias.
Licenciado Alejandro pregunta, Conta 2051. Para quedar claro, el aviso de 24 horas en caso de devoluciones, ¿tiene que ser por los montos del aviso o son todos los montos? A ver, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, pues bueno, entiendo que es una operación de las que finalmente no se realizaron, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos que esperar a ver qué dice cómo está el formato cuando se publique para este tipo de avisos de 24 horas de operaciones no realizadas. Pero, por ejemplo, ahí mencionamos el caso de alguien que ya nos hizo un pago parcial y finalmente se lo devolvemos, no se lleva a cabo la operación y la operación amerita que se envíe un aviso de 24 horas. Bueno, seguramente sí vamos a tener que poner esa cantidad que nos pagó, aunque se la hayamos devuelto, porque precisamente es parte o es información relacionada con el indicador de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo viene el formato, pero si recordemos que en estos avisos de 24 horas lo importante es que le demos información adicional a la autoridad, o sea, información útil. Si si el indicador de riesgo fue porque me hizo un depósito, a lo mejor en efectivo, o con ese depósito, pues queda evidencia de que la operación se intentó, sí habrá que informarlo. Perfecto, licenciado. Licenciada Reina, pregunta Marisol, ¿la manifestación del conocimiento del dueño beneficiario la debo tener con la firma autógrafa o es válida con firma digital o documento que me habían escaneado? De las tres opciones, voy a empezar con la más sensible. El documento escaneado no cumple, no tiene ningún elemento probatorio, ¿ok? Olvídense, lo pueden guardar si quieren, pero ese no les va a servir para nada. Un documento escaneado, pues es como si tuvieras una copia simple de algo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué requerimos demostrar? Que tenemos ese documento en original con firma autógrafa. La ley establece, ¿verdad?, mecanismos para poder dar cumplimiento por medios electrónicos. Tendríamos que entender a qué se refiere y aquí nada más como comercial, pues ya sabemos que hay muchas, no muchísimas, pero algunas, ¿no? Aquellas que te permiten firmar documentos con alcance probatorio, pues, o sea, son legales teniendo el cumplimiento de una norma específica, ¿no? Entonces, hay elementos que deben de verificarse antes de decir, sí, con ese me quedo y entonces sí puedo llevar a cabo esa firma digital. Pero la respuesta es, del escaneado, olvídense, por favor, ese no existe. Escaneado, bueno, si me dicen, Reina, es que tengo el original firmado de manera autógrafa y lo escaneamos para tenerlo también en el archivo digital, perfecto, pero el bueno, pues es el original, ¿verdad? Es el original que tienes con tu firma autógrafa. Oye, no, fíjate que nosotros establecimos un procedimiento vía electrónica. Perfecto. Habría que revisar, ¿no? ¿Cuál es tu certificado de firmas? Perfecto, licenciada. Licenciado Alejandro pregunta Pedro Sánchez, ¿debemos tener alguna consideración o verificación particular antes de dar de baja a un fideicomiso ante el portal por haber concluido sus actividades? Cualquier persona que esté dada de alta en el portal y que se deje de realizar actividades vulnerables y se vaya a dar de baja, pues debe de cuidar que hasta el día en que se dé de baja esté correcto y completo todo el cumplimiento de sus obligaciones y una vez que se dé de baja, debe conservar la información y documentación ahorita hasta por 10 años, porque aunque ya se haya dado de baja, la autoridad lo puede revisar, le puede hacer una visita, un requerimiento, entonces habrá que conservar la información y documentación. Perfecto, licenciado. Licenciada Reina, nuevamente pregunta Rodrigo Velasco. En la sección de comunicados en la SPPLD, no identifico oficios de notificación de LPB, perdón, mediante qué medios se notifican a los sujetos obligados los datos de la LPB. Actualmente, solamente los sujetos supervisados del sector financiero tienen la recepción de las listas de personas bloqueadas. Lo que nosotros recibimos a través del SPPLD son las listas emitidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿okay? Que tenemos una obligación por un decreto, porque ni siquiera lo vemos, o sea, en ley no refiere
refiere específicamente al tema de financiamiento de terrorismo, pero sí se refiere a los mecanismos que la unidad nos publicará, que está en el artículo 38 de reglas de carácter general. ¿Y a qué se refiere? Nos vamos a esas listas, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso es lo que tenemos en el SPPLD. Listas de personas bloqueadas únicamente se las envían de forma directa a el sector financiero, y para el servicio de listas, pues hasta ahorita siempre ha sido mi recomendación, a menos que sean una mega empresa que puedan dedicar un área específica a estar actualizando, ¿no? Todos los mecanismos que se refiere a todas esas listas que se emiten, OFAC y las listas de Gafi, en fin, todas esas listas, que tengan ustedes un departamento que lo pueda hacer, muy bien, pero yo recomendaría, sobre todo en este periodo de transición que todavía estamos viviendo, me refiero a cuál transición, a esta transición del reconocimiento de todos los ordenamientos de la norma LFPORPI, contraten un servicio. Me van a decir, sí, claro, ¿verdad? Como tú lo pagas, no, no lo pago, pero les aseguro que esas personas se dedican. Esa es su responsabilidad, mantener, ok, la actualización de todas esas listas. Entonces, personas bloqueadas se reciben únicamente a través del Citi, el portal Citi para sector financiero. Perfecto, licenciada Reina. Licenciado Alejandro, pregunta de Denise, ¿qué el representante legal que está registrado en el portal del SAT no ha aceptado su cargo? Bueno, más bien será el representante encargado de cumplimiento, ¿no? Pues eso significa, de acuerdo al artículo 20 de la ley, que entonces la responsabilidad está a cargo del administrador único o del órgano de administración. Hay autoridades que en un caso de una visita te llegan a sancionar, en ese caso, indebidamente, porque la ley no contempla una sanción por el hecho de que el encargado de cumplimiento no haya aceptado su designación, pero bueno, pues existiría esa posibilidad. Pues como siempre, pues buenas preguntas, buenas respuestas. Recomendación final, wow, creo que la que siempre hemos dicho, por favor, todos cabemos en digo, hablando comercialmente, todos cabemos en esta nueva o en esta especialización en materia de PLD. Lo que sí hay que reconocer es una especialización, hay que dedicarle tiempo, hay que formalizar el conocimiento, hay que reconocer que nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros estamos constantemente también revisando, analizando. Entonces, no porque estemos ya en el campo aquí más de unos buenos años, antes de muchas canas, dejamos, ¿no? A un lado pues, la educación continua. Entonces, bienvenidos sean todos. Creo que va a haber un lugar para todos los que se interesen. El cliente lo amerita. La verdad es que cuando llegan las multas, pues el único que las va a pagar va a ser el sujeto obligado, ya sea persona física o moral. Entonces, pues bienvenidos sean todos y a estudiar muchísimo y a esperar las reglas de carácter general. Mi recomendación sería que, bueno, que si son sujetos obligados, es muy importante que cuenten con asesoría externa especializada. Muchas veces los sujetos obligados quieren escatimar en estos servicios, pero lo cierto es que si se invierte en una buena asesoría externa especializada, el ahorro va a ser muy importante porque pues tan solo hay que ver cuáles son las multas que están previstas en la ley, 200 sumas por cada incumplimiento. Si en una operación no tengo expediente, presenté tarde el aviso, etcétera, puedo tener 4 o 5 multas por cada operación, o sea, por cada operación yo tendría multas de más de 100,000 pesos. Multas de omisión de avisos, ya dijimos que más de 1,000,000 de pesos, o sea, las multas son muy caras, por lo que sí vale la pena invertir en una buena asesoría externa. Esto lo decimos, o esto es en beneficio del sujeto obligado. Hay casos en donde ha habido visitas que concluyen con multas de 20 millones, de 40 millones, de 60 millones, lo que se pudo haber evitado si ese sujeto obligado hubiera tenido una buena asesoría y un buen acompañamiento en el procedimiento de verificación. Entonces, la recomendación sería: está muy bien que ahora la ley también dice que el encargado de cumplimiento debe tener capacitación anual. Sí, está muy bien que nos capacitemos, que tengamos todo este aprendizaje, pero hay que complementarlo con una buena asesoría y con un buen sistema, como en este caso pues sería Prevenet, que tiene muchos beneficios y muchas bondades para ayudar a los sujetos obligados.
Confiamos en que estos conocimientos compartidos son de gran utilidad para fortalecer sus procesos, cumplir con la normativa vigente y continuar fomentando las mejores prácticas en sus organizaciones. Gracias por acompañarnos y por favor estén pendientes de nuestras redes sociales para más información y más eventos. Gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.